sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, el amor y la paz de Jesucristo resucitado estén con todos vosotros. Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también llamado el Domingo de la Divina Misericordia. 8 días después de la resurrección del Señor, Él mismo se hace presente otra vez entre nosotros y nos da su paz, su espíritu, una presencia que nos llena de alegría y consolida nuestra fe. Confiados en el gran amor del Padre, que con la resurrección de su Hijo nos ha abierto la puerta de la vida, pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, que es todo misericordia, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe del pueblo a ti consagrado, con el retorno anual de las fiestas de Pascua, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo, con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, si alquilada a fuego, merecerá premio
la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan redimidos. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ciertamente nos parecemos a los apóstoles. También nosotros, como ellos, estamos encerrados cada uno en nuestra casa. Ellos, los apóstoles,
por miedo a los judíos. Y nosotros estamos encerrados con responsabilidad para evitar el contagio de la pandemia. Pero es verdad que también nosotros sentimos miedo. También nosotros nos venimos abajo, no estamos tranquilos, nos desanimamos. Quizás muchas veces la inquietud y la tristeza nos dominan. Por eso mirad, en esta situación que estamos viviendo, es Cristo resucitado, el que se hace presente entre nosotros, el que se hace el encontradizo, al igual que ya lo hizo cuando estaban reunidos los apóstoles, el primer día de la semana. Y mirad que también a nosotros, como a los apóstoles, nos dice precisamente el Señor: paz a vosotros, paz. Y nos regala entonces el Señor, nos regala la paz, que no es simplemente tranquilidad, dándonos igual de lo que suceda. La paz del Señor no es una indolencia, ni tampoco una despreocupación de todo, que va. La paz del Señor nace de la presencia del resucitado, de Cristo que es vivo, y que por tanto para nosotros se hace perdón, se hace reconciliación, se hace capaz de darnos un abrazo, pero un abrazo consolador a cada uno de nosotros. Y es capaz Cristo resucitado entonces de contagiarnos de una alegría totalmente indescriptible, pues es Cristo el que está sufriendo por todos nosotros, sufriendo porque es todo misericordia, porque es todo corazón, y por ello la verdad que sufre, muere, pero también resucita en cada uno de nosotros. Y también a cada uno de nosotros nos dice como a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Sí, nos dice a cada uno de nosotros: venga, mete el dedo en la cicatriz de los clavos, no tengas miedo, no tengas miedo a mi amor, no tengas miedo a mi misericordia, todo lo contrario, confía en la entrega que he hecho yo hasta la muerte por ti precisamente, para que tengas vida. Y escucha entonces al Señor que te dice, mientras metes el dedo en esas llagas, mira cuánto te he amado, mira hasta qué punto te he querido, mira hasta dónde ha llegado mi amor por ti. Y precisamente nos lo dice sin echarnos nada en cara, todo lo contrario, nos busca, nos alienta a cada uno de nosotros, porque así es su misericordia. No tengas miedo, todo lo contrario, mete el dedo en el agujero del amor de Dios, mételo. Y mira también cómo la misma pasión de Cristo es una pasión que está dejando muchas huellas en tanta gente que está pasando mal. Cristo hoy sigue todavía sufriendo un montón, en tantos enfermos, en tantos moribundos, en tantos como han muerto, en sus mismas familias, en los profesionales sanitarios,
tristes, en las personas que están solas. Cristo sigue todavía estando crucificado. Por lo tanto, reconoce esa huella de la pasión de Cristo. Reconócela sobre todo en los hermanos que sufren y ve en busca de los hermanos que están sufriendo y que por otra parte te encontrarás en ellos la misma presencia del Señor Jesús que sufre en ellos. Ama, abraza entonces con misericordia esas llagas de los hermanos, esas llagas de su pasión. Habremos de ser como ese pañuelo consolador, ese pañuelo que anime, que sea capaz de contagiar la misericordia del Señor. Hemos de ser así los cristianos, hemos de ser ese corazón palpitante que está latiendo continuamente, pero también se va entregando en favor de los hermanos. Ánimo entonces, hermanos, ánimo, porque Cristo está resucitado, porque Cristo está presente entre nosotros, pero también está presente en esta misma Eucaristía. Reavivemos entonces nuestra fe, también como este apóstol Tomás, que tanto se parece a nosotros, y digámosle de verdad, de todo corazón: Señor mío, Dios mío. Expresamos todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, le oramos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que creemos en Jesús resucitado, que vivamos con mucha alegría la vida nueva que nace de la Pascua, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que experimentan el dolor y la tristeza a causa de la pandemia, los enfermos y sus familiares, el personal médico y de enfermería, los confinados, los ancianos de las residencias, los niños y niñas, los que viven solos y con miedo, que a todos llegue la fuerza y la renovación de la Pascua, oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
por todos los que afrontan el futuro inmediato con incertidumbre y preocupación, especialmente por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Que Jesús resucitado le llene también de serenidad y confianza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los difuntos, especialmente los que han muerto solos en los hospitales y las residencias. Por las familias que no han podido acompañar ni despedir a sus seres queridos. Y pedimos especialmente los más cercanos a nosotros. Que el Dios de la vida les dé consuelo y fortaleza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos y convocados por Cristo resucitado, que Él nos dé la alegría, la paz y la fuerza del Espíritu. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Jesús resucitado, nuestras oraciones y derrama tu amor sobre nosotros y el mundo entero. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo,
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Amadeo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos de la familia Sánchez Díaz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de Ávila,
y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, porque Cristo resucitado está también con nosotros. Por ello, con toda confianza también nos dirigimos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo resucitado, aquel que nos ofrece su misericordia, su amor, su vida, para que todos podamos revivir en Él. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo por el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre todos vosotros. De verdad, de corazón, hermanos, quería sobre todo transmitiros mis palabras de ánimo, mis palabras sobre todo de sintonía. Estamos de verdad muy cerca, con el corazón muy cerca, por lo tanto no estamos separados, estamos cada uno en nuestras casas. Es lo mejor que podemos hacer y hacer caso a las normas sanitarias, pero sobre todo estar unidos en el corazón, ser una misma cosa, un mismo corazón, como eran precisamente los primeros cristianos, según hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, ánimo, hermanos. Es verdad que la iglesia está cerrada, las puertas de la iglesia están cerradas, pero la iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta, porque la iglesia ahora vive en las casas de sus hijos y de sus hijas. Donde hay un cristiano, allí está la iglesia. Un cristiano que va al campo a trabajar, allí está la iglesia. Una madre que está preocupada por sus hijos y su padre lo mismo, jugando con ellos, haciendo los deberes y pasándolo bien, allí está la iglesia. En los hospitales, en las UCIs, en el personal sanitario, allí está la iglesia. En las personas que sufren, en las personas que viven solas, allí está la iglesia. No temáis, hermanos, ánimo entonces, porque Cristo resucitado tiene poder para vivificarnos, para alentarnos, para darnos vida a cada uno de nosotros. No perdáis la fe, hermanos, todo lo contrario, animaos, adelante, no nos quedemos con los brazos cruzados, no, adelante. Cristo resucitado te necesita, puede contar contigo y contigo también. ¿Puede contar? Pues ánimo entonces, ánimo. Precisamente la Eucaristía que intentaremos celebrar por las redes sociales todos los domingos nos ayudará precisamente a ello. Ánimo entonces, id y anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Hermanas y hermanos, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya.